están, amigos? Qué bendición poderlos saludar nuevamente para compartirles otro mensaje de la palabra de Dios. 10 de noviembre del 2018, sábado 10 de noviembre del 2018, y estamos muy contentos de poder transmitir este mensaje que seguramente va a ser de bendición para todas nuestras vidas y sobre todo para todas aquellas personas que Dios ya ha puesto en su corazón compartir su palabra. Es para todo mundo, ¿verdad? Pero nos vamos a especificar, vamos a ser específicos en estas personas, en ti que Dios ha puesto en tu corazón, compartir la palabra de Dios en tu hogar o en un punto estratégico donde Dios ya te ha colocado, te ha permitido. Y este mensaje se llama Conquistando Territorios, y es para todos los líderes de células, los líderes de puntos estratégicos donde Dios permite que se comparta su palabra, donde Jehová permite, que se comparta su palabra. Dios te ha puesto ahí. Jehová de los ejércitos te ha puesto ahí. Jesucristo y el Espíritu Santo te han puesto ahí. Y es bien importante que lo entiendas de esa forma. Sí, a lo mejor, tal vez sea por medio de tu congregación, pero Jehová de los ejércitos es el que quiere que estés ahí. Es importante que tengas ese sentido de responsabilidad y ese fervor. Vamos a hablar de muchos puntos importantes que estamos seguros te van a ayudar a desarrollar por completo ese grupo que Dios te ha permitido tener, ¿sí? Y necesitamos empezar a hacer crecer todos esos grupos porque ahora en estos últimos tiempos, y también vamos a ver cómo Satanás se está metiendo fuertemente por medio de las leyes y todo, estos grupos van a ser muy importantes cada vez, cada día. Son más importantes por los tiempos como se vienen, por las leyes como se vienen. Va a ser como parte de esa iglesia, o sea, toda la gente que sigue el camino de Cristo de una manera más subterránea, más de que a veces tenemos que cuidarnos de que estamos compartiendo la palabra de Dios en ciertos lugares, ya no nos dejan y se empieza a volver algo, inclusive por medio legal, nos empiezan a quitar nuestros lugares. Pero Dios siempre actúa de muchas formas, así que ese punto que ya te regaló Dios es para que tú lo hagas crecer. Nunca vamos a negar nuestra palabra, nunca vamos a negar la palabra de Dios. Entonces es importante que sigas adelante porque Dios tiene una obra muy grande en esos grupos que a lo mejor no son tan extensos, pero son grupos dentro de las casas o dentro de restaurantes o de cafeterías o en los parques. Son puntos estratégicos, inclusive dentro de oficinas, adentro de universidades. Dios te va a poner el punto estratégico, pero necesitas creértela, necesitas saber que es verdadero eso. Entonces vamos a iniciar con este versículo, un versículo base que es Josué 1:21, capítulo 1, versículo 2 y 3, dice así, dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Le está hablando a Josué, Jehová le está hablando a Josué y le está diciendo, le está pasando la estafeta. Toda esa responsabilidad que tenía Moisés ahora se la están entregando a Josué y él los va a ayudar a entrar a la tierra prometida. Dios está permitiendo que tú tengas un lugar para que más gente entre a esa tierra prometida que tiene para cada uno, a esa salvación, a esa vida eterna que tiene, esa realidad que necesitamos enseñar a mucha gente. Entonces a Josué le dice así: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, ¿sí? Dios te da un territorio, Jehová te da un territorio, te va a hacer llevar a toda esa gente a ese territorio. Y de ahí viene la vida eterna para todas aquellas personas. Esos grupos son muy importantes, muy, muy, muy importantes. Dice: a la tierra que yo les doy, a los hijos de Israel, yo os he entregado, dice Dios, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Ese lugar que tienes ahorita con un liderazgo para compartir la palabra de Dios, te lo ha entregado Jehová. Te lo ha entregado Dios por medio de Jesucristo, que ya dio su vida por nosotros. Es importante que te la creas, que lo veas con esa magnitud, con esa responsabilidad de decir: es algo que tengo que cuidar bastante y hacer crecer de la manera correcta.
Vamos a ver muchos puntos importantes. Es importante, claro, que tú te la creas de tal manera que tú digas y sientas dentro de ti, de tu corazón, de tu pensamiento, que tú eres un pastor. Dice, tú eres un pastor. Y es muy importante, no importa el sexo, tú eres un pastor y es muy importante que te des cuenta y que asumas completamente esta responsabilidad que Dios te ha dado. Un hombre, una mujer queriendo compartir la palabra de Dios y Dios les entrega un territorio, un lugar, tal vez sea en tu casa, tal vez sea en la casa de alguien más, tal vez sea, como dijimos, una cafetería, un restaurante, una plaza, la escuela, la oficina, algún lugar que Dios te ha permitido empezar a platicar y dar pláticas semanales o cada cierto tiempo. Dios te ha dado ese territorio. Asumas completamente esta responsabilidad que Dios te ha dado. Es importante que asumas completamente esta responsabilidad que Dios te ha dado. Debes de tener una relación personal con Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo completa e íntegra. Punto número uno, muy importante. Que primero que te des cuenta de la gran responsabilidad que tienes. Y segundo, tienes que seguir teniendo esa gran relación con ellos. Pero fuerte, cada vez más, ¿sí? Una relación completa e íntegra. Orar constantemente al día, leer la Biblia mínimo una vez al día, o sea, casi como mínimo. Necesitas estar, tú vas a ser una persona que lleva espiritualmente la palabra de Dios hacia otras personas. O sea, se las vas a explicar, pero también es algo que actúa espiritualmente, que lo vamos a explicar. Dice, una vez al día tienes que leer mínimo la palabra de Dios, mínimo, o sea, tú tienes que tener varias veces inclusive, yo te recomiendo en la mañana y en la noche como mínimo. Tienes que ayunar también, tener tus tiempos de ayuno. ¿Qué es ayunar? Pues tienes que saber qué es ayunar. Investiga en la palabra de Dios, dejas de comer por un día o varios días, los que tú consideres en tu corazón, que Dios ponga en tu corazón. Y te recomiendo que sean días específicos en los que no tengas tantas actividades, sino que te metas completamente en la relación con Dios. Es importante que ayunes, no importa si tu congregación te ha dicho o no te ha dicho, que tú tengas tu relación con Dios también en ayunos, conforme Dios lo va poniendo en tu corazón. O sea, no te esperes a que tu congregación te ha dicho. Muchas veces ahorita las congregaciones han crecido tanto y a veces los líderes de estas células lo hacen muy ligero. Esa relación tiene que ser muy fuerte. Esa relación es una relación espiritual y si tú no estás lleno muy fuertemente del Espíritu Santo, difícilmente la gente que está contigo va a lograr tener un camino correcto. Y si tú no te comprometes verdaderamente con Dios, con Jehová, con Jesucristo y con el Espíritu Santo a llevar realmente esa tarea, entonces trata de darte el tiempo mejor para tú seguir creciendo y que otra persona lo dé. Yo te recomiendo que sigas adelante, pero que te llenes completamente del Espíritu Santo. Es una gran responsabilidad. Velo así. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, mira, yo te doy un video, siento completamente la responsabilidad porque sé que Dios obra espiritualmente y no importa que sea a través de un video, más aún cuando estás ahí directamente con las personas, ¿verdad? Cuando platicas con un amigo, con alguien, pero si tú tienes un grupo, es una responsabilidad real. Hazla parte de tu vida como una realidad, como algo muy serio. Toma muy en serio a Dios en esto, por favor. Promueve la relación de tus miembros entre ellos. Un punto muy importante, ya que tienes un grupo, promueve la relación porque Dios dice que nos reunamos, que nos congreguemos, pero no para que no nos conozcamos, nos reunamos para conocernos, para apoyarnos, para estar unos con nosotros ahí viendo qué necesitamos en oración y en economía, en muchas cosas, en ánimos. Tenemos que estar conociéndonos. Tú necesitas como líder de un grupo o como pastor, yo les digo pastores, tienes que creerte que eres un verdadero pastor. Eres un pastor y necesitas creerte que tienes que hacer que esa relación funcione, que haya la más congruente relación entre tus miembros, que se conozcan para que se puedan apoyar. Cuando no se conocen, difícilmente se van a apoyar, difícilmente vas a ver uno del otro, difícilmente se van a platicar, van a pedir oraciones por las cosas que verdaderamente les están afligiendo o las necesidades reales profundas. Entonces es importante que tú generes una relación muy sana entre los miembros de ese grupo que Dios te ha regalado, ¿sí? Que tú te sientas realmente un pastor ahí.
y que tú personalmente los conozcas lo más profundo que puedas. Eso es bien importante. Trata de platicar con cada uno. Eso es algo estratégico, es algo que necesitas tú acercarte, porque principalmente tú con ellos y formar esa relación entre ellos, ¿verdad? Pero si tú no los conoces, menos yo creo que puedes hacer que entre ellos haya una relación importante. Es importante que nos reunamos para apoyarnos, ¿sí? No nos reunimos para no conocernos, no nos reunimos para conocernos y apoyarnos. Cada vez los tiempos son más difíciles, espiritualmente, físicamente, literalmente, son más difíciles en todos los sentidos y necesitamos estar ahí apoyándonos y necesitamos conocernos. Las células o reuniones en casa o en algún lugar estratégico son muy importantes y más por la persecución que puede acechar en estos últimos tiempos. Tenemos que entender que en estos últimos tiempos, como ya nos la marca la palabra de Dios, viene persecución a la iglesia, vienen leyes que van a impedir, hay lugares que ya lo están impidiendo, lugares muy cercanos a nuestros países, a nuestras ciudades, y no nada más de las leyes, muchas veces la gente, los diferentes segmentación de tipo de personas que hay una persecución en contra de las cosas de Dios, porque ya va mucha relación de las personas que están lejos de Dios, van en contra de las cosas de Dios, entonces se sienten atacadas si alguien les muestra lo que es la palabra de Dios. Entonces es una confrontación realmente la palabra de Dios y piensan que somos nosotros como personas, pero es Dios quien nos está confrontando con su palabra, pero se sienten atacados y entonces ellos atacan, ¿no? Dios nos ayuda a nosotros a entender que nosotros tenemos... no podemos estar atacando a la gente, pero ellos, como están lejos de Dios, no entienden eso. Entonces, en estos últimos tiempos seremos muy atacados cada vez más. Entonces necesitamos entender que vienen tiempos difíciles y estos grupos son muy, muy importantes. De verdad, yo te lo digo directamente, siéntete y haz una realidad en tu vida. Eres un pastor. Eres un pastor de esas personas que están ahí contigo. Es algo que Dios te está poniendo en tus manos, ¿sí? No, muchas veces lo ven como, es que el pastor de la congregación me dijo que si quería, o el líder, o así, y como que no le dan ese valor real, que es directamente Dios, a través de a lo mejor de alguna congregación que te lo están entregando. Pero muchas veces Dios lo pone directamente en tu corazón para que tú lo empieces a llevar a cabo con tus vecinos. Entonces, siente ese compromiso verdadero. Necesitas comprometerte realmente cuando vas a tener un grupo de estos para que guíes correctamente a la gente, porque si no, es como dice la Biblia, ciegos guía de ciegos. Muchas veces no le tomamos la importancia, entonces nosotros siendo ciegos de la palabra de Dios, guiamos a los ciegos, a otra gente que no está viendo completamente la palabra de Dios, hacia caminos incorrectos. Necesitas tener un compromiso verdadero y una relación muy estrecha con Jehová. Una parte de Romanos 5:20 dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y nos vamos a enfocar específicamente en estos últimos tiempos con este versículo de la palabra de Dios. Ahora que cada vez más la guerra espiritual, nosotros lo sabemos que es una guerra espiritual, porque Satanás influye en la gente para que seamos atacados. Tanto la gente externa como la misma gente que está dentro de las congregaciones está siendo influenciada por Satanás en sus debilidades para sacarnos del camino. Pero Dios dice que entre más venga ese pecado, esa abundancia de pecado, la gracia de Dios sobreabunda. Tenemos que entender que Dios nos va a ayudar a llevar toda esa tarea que está poniendo en tu corazón, en ese liderazgo que te dio para ser un pastor de una célula, de un punto estratégico. Dios lo está haciendo y va a hacer que surja, no importa el tipo cómo está tu ciudad, no importa cómo está la situación. Quiero que sepas que Dios va a estar sustentando esa obra que tú vas a llevar a cabo. Entonces siempre va a abundar la gracia de Dios, aunque haya un pecado inmenso. Siempre estamos protegidos por Dios. Sí hay persecución y todo, pero la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo, la tranquilidad, la paciencia, siempre va a estar de tu lado. Dios va a obrar a través de ti. Entonces, la gracia de Dios va a sobreabundar en estos tiempos. Jesucristo sacando demonios. Podemos hablar de un punto importante. Cuando nosotros tenemos un grupo de estos, un liderazgo de estos, tú como pastor de una célula, necesitas entender que vas a empezar a invitar gente.
empieza a motivarte a ir a invitar a personas que conozcas, que no conozcas, que vivan cerca. Sobre todo eso, estamos hablando de conquistando territorios. Si Dios te da un punto, entonces de ahí vas a partir. Hay gente que vive muy cerca de donde Dios te puso. En ese lugar donde Dios te puso hay gente que vive cerca, o hay gente que va por ahí en esos horarios. Entonces necesitamos ir a platicarles que tenemos un grupo que habla de la palabra de Dios, que dirige conforme dice la Biblia, y unas personas van a venir. Y otras personas van a dar cuenta y van a querer rechazar esos grupos y van a querer inclusive hasta atacar porque se van a dar cuenta, como tú vas a ir a invitar, va a empezar a llegar gente, pero también puede existir un ataque. Así que sé consciente de lo que va a suceder, pero tienes que hacerlo. Es importante. El punto estratégico aquí es que tú tienes que ir a invitar, pero un punto muy importante es que tienes que estar orando para que Dios ate toda maldad y te permita entrar espiritualmente a los corazones de las personas, que Él con su espíritu, conforme lo que tú digas, lo que Él ponga en tu boca a decir, haga que la gente venga y quiera venir a ese grupo. ¿Sí? Tienes que estar en oración. Y voy a leer este versículo. Dice, atando a Satanás y sus demonios. La importancia de estar en oración para ir a invitar a más gente. En Mateo 12:29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces podrá saquear su casa? Nosotros al hacer la oración atamos a demonios. Esto es espiritual. Atamos a demonios que hay en las personas y permite todo el Espíritu de Dios que entre a la gente y venga y empiece a escuchar la palabra de Dios y atas y quitas del camino toda esa maldad que impide a veces que podamos hablar de la palabra de Dios con la gente que está alejada de Dios y que apenas va a ir a estos grupos. Puede haber ahí una guerra espiritual. Entonces tú tienes que estar en oración muy fuerte para que Dios, para que Jehová, Jesucristo, el Espíritu Santo aten todo eso, toda maldad y pueda llegar directamente a esas personas, invitarlas y que vengan y puedas tener una respuesta positiva de esas personas que están lejos de Dios en estos momentos, influenciadas por otra cosa que no es el camino de Dios. Entonces, importante estar en oración para atar toda maldad, como dice Mateo 12:29, para que sea atado y podamos quitarle de las manos a Satanás a esas personas. Ellos no saben que esto es algo espiritual, ellos no saben que ellos rechazan la palabra de Dios porque están lejos de Dios. Ellos no saben eso. Tú necesitas orar para que ellos, cuando tú les platiques, sea una bendición para ellos y ellos sientan como que tengo que ir, quiero ir, porque ellos no saben que tú oraste anteriormente y ataste a toda maldad que está cerca de ellos. Ellos no saben eso, pero ellos van a sentir como que quiero ir. Ay, ¿por qué ahora sí tengo ganas de ir? Si yo soy, a lo mejor es una persona muy enojona, a lo mejor es una persona que no cree nada de esto, pero en ese momento tiene ganas de ir. ¿Por qué? Porque Dios te enseñó a que tienes que atar por medio de la oración. Ellos atan toda maldad y entra esto espiritualmente a la gente y vienen a escuchar de la palabra en el grupo que Dios a ti ya te entregó, que Jehová ya puso en tus manos. Entonces estar en oración para atar toda maldad es muy importante. Otro punto importante es ten fe, cree, Jesucristo obrará para que muchos lleguen a escuchar su palabra. Tienes que tener una fe total. O sea, esto es en todo sentido, ¿verdad? Y más en esta tarea que Dios te quiere utilizar. Dios dice, o sea, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Entonces necesitamos estar completamente en fe, creer, tener esa convicción de lo que todavía no vemos. Si tu grupo apenas está creciendo, si tu grupo se ha quedado a medias, si tú necesitas tener fe y ponerte a actuar, lógicamente, ¿verdad? Necesitas despertar esa pasión, esas ganas que Dios ha puesto en tu corazón. Despiértate, ánimo y por supuesto, ten fe, cree. Cree que muchos van a llegar a escuchar la palabra de Dios en ese punto que Jesucristo que Jehová y que Jesucristo y el Espíritu Santo ya te regalaron. Mateo 17:19 y 21 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y se referían a un demonio que ellos no pudieron sacar y que Jesucristo sí vino y lo sacó. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, no tuvieron fe, no tenían la fe suficiente, o sea, tenían poca fe.
Necesitamos tener fe verdadera, una fe real, una fe que Jesucristo nos da. Entender que esto va a ir hacia arriba, va a surgir, va a crecer, que Dios va a tocar corazones para que vayan a escuchar de la palabra de Dios en ese punto donde Dios ya te puso, donde Jehová ya te colocó. Por vuestra poca fe, dice, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Nada es imposible para Dios y Él obra espiritualmente a través de ti. Él te quiere utilizar. Entonces ten fe en que ese territorio que Dios te dio va a ser conquistado por su Espíritu y te va a utilizar a ti. Tú vas a ver sus maravillas. Ya lo puso en tu corazón. Él quiere que tú estés haciendo esa tarea. Entonces ten mucha fe. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno, también les dijo, ¿verdad? Que tuvieran mucha fe y que aparte estuvieran en oración y ayuno. Como les dije, hay que tener una relación muy fuerte con Dios. Si tú no estás en oración y ayuno, difícilmente en estos tiempos, como está Satanás, como león rugiente, puedes realmente tú atar, porque no eres tú, no es tu convicción, no es que tú sepas hablar muy bonito, no es que tú tengas muy buena pinta o que seas muy bueno para dirigir a la gente. Eso completamente fuera, eso es del mundo. Dios te va a gustar espiritualmente. Entonces necesitas tener una relación fuerte con Él, leyendo su palabra, orando y ayunando. Esto es espiritual y esto lo hace Dios y te quiere utilizar, ¿sí? Es importante. Olvídate de la forma en cómo se logran las cosas en el mundo. Acá se logran diferentes. Jesucristo las logra y las logra de una manera efectiva. Simplemente tienes que tener una relación muy fuerte con Él. Oración y ayuno, dice la palabra de Dios que necesitamos hacer eso para quitar los demonios de en medio. La gente no sabe que este mundo es espiritual. Mucha gente no sabe que hay demonios ahí en medio que no quieren que sean invitados. Entonces, tú sí, hazlo por ellos, por amor a ellos. Ora, ayuna, lee su palabra, una relación fuerte para que quites todo demonio y vengan las personas a ese lugar que Dios ya te regaló, ese territorio que Dios puso en tu vida, en tu camino. Tu labor es ministrar, es espiritual, no eres tú. Es Jesucristo por el bien de tus congregantes. Es Jesucristo por el bien de tus congregantes y los nuevos invitados. Toda la gente que está contigo es porque Dios quiere que estén ahí. Y necesitas esforzarte al máximo. Dios ya te dio dones, Dios te dio herramientas, no sé. Dios te puso ahí por algo. Necesitas hacerte la idea y tener ese compromiso completo con Jesucristo y estar en una relación fuerte con Él para que realmente tenga el efecto espiritual y que Jesucristo actúe para ellos, ¿sí? Tú eres una herramienta de Jesucristo. Ahora, ¿a qué me refiero? Esto es espiritual, es una administración. O sea que si yo no tengo una relación con Dios fuerte, difícilmente voy a llegar a la gente. Sí, es la palabra de Dios y los va a impactar. Pero esto, cuando uno tiene una relación con Dios, impacta completamente y llega hasta los tuétanos, dice la palabra de Dios, hasta el fondo de su corazón, de sus pensamientos, de su sentir. Cuando tú tienes una relación con Dios, necesitas empezar a tener cada vez una relación más fuerte con Dios, más intensa. Cuando tu ministración no es adecuada, y voy a referirme, por ejemplo, imagínate que tú tienes un grupo de estos, un lugar donde Jesucristo te plantó con un territorio para que tú tengas un grupo de personas con la que compartes la palabra de Dios en una casa, en un restaurante, en una cafetería, en el restaurante, en el café, en tu universidad, en una plaza, no sé. Dios te puso ahí y tú no tienes una relación fuerte con Dios. Puede ser que inclusive puedas estar en pecado. Y cuando estás en pecado y no estás haciendo las cosas correctamente y tú sigues practicando, la administración que estás haciendo, el servicio para Dios que estás haciendo, no lo estás haciendo correctamente. Lo espiritual que estás enviando a las personas puede ser inclusive tus propios pecados. Y vemos en grupos, cuando la persona no lleva unos caminos correctos, que la gente que está alrededor suyo empieza a tener malos pensamientos, malas actitudes, malas acciones, y ese pecado que tú traes encima o esa debilidad espiritual repercute en ellos. Entonces es importante que entiendas tú que esto es espiritual y que tienes que tener una relación muy fuerte con Dios. De verdad, he visto grupos de jóvenes que se dispersan, que se desvían del camino, porque los predicadores, los pastores de esos grupos
están en una vida desordenada. Y hay ciertos indicadores, y ahorita vamos a ver esos indicadores que nos dicen cuando un líder está desubicado, desordenado. Pero tú necesitas entender que es una responsabilidad grande. No importa que sea a través de un video, no importa que sea muy chiquito tu grupo, no importa. Si tienes una responsabilidad con Cristo, tienes que llevar una vida santificada con Dios, apartada para Dios, y que realmente sean sus caminos, porque si no, tu ministración espiritualmente va a ser errónea y ellos se van a empezar a desviar, van a empezar a pecar, van a empezar malos pensamientos, sus mentes van a ir a otros lados, sus sentimientos se van a ir a otros lados. Necesitas entender esto, por favor, te lo ruego. Necesitas tener una relación correcta y verdadera con Dios. Si estás en pecado, pide perdón de todo corazón, restaura tus caminos y sigue adelante, pero necesitas corregirte. Necesitas corregirte. Cuando llegue algo a tú que eres un líder de estos grupos, un pastor de estos grupos, necesitas entender que cuando llegue un pequeño pensamiento que te va a desviar de sus caminos, un pensamiento no adecuado, una mirada no adecuada, algo que no debas de ver, escuchar algo que no debes de ver, tienes que entender que tienes que pedir perdón inmediatamente y sentir que el Espíritu te redarguya, que te haga sentir que estás mal. Entonces reacciona, no te esperes, no te desvíes ni tantito. Si estás viendo videos en el Facebook, en Instagram, y estás viendo imágenes o videos que no son correctos, cambia. Luego Dios te dice, necesitas quitarte eso. Sí, apágalo, quítatelo de ahí. Si estás viendo la televisión, si estás en el cine, algo erróneo, si estás en la calle viendo algo que no debes de ver, no sé. Ten mucho cuidado, sobre todo tú. Si Dios te ha puesto en un lugar de esos, es porque Satanás también te va a atacar. Así que ten cuidado. Es importante que entiendas que esto es una ministración, es algo espiritual. Debes de tener una relación muy fuerte con Dios y tienes que estar santificado. Quítate de todo pecado, porque si no, la gente que está contigo, tus congregantes, van a estar dirigidos en un mal camino, en un mal camino. Así que ten bastante cuidado, es algo espiritual. Otro punto importante, ser humilde. Esto es importante, este es un indicador de los líderes falsos, los que no son humildes. Los líderes falsos no son humildes. Tienes que entender, y tú que eres una persona que habla de la palabra de Dios o que te congregas en algún lugar, ten mucho cuidado, observa a los pastores, si tú vas a un lugar, donde se comparte la palabra de Dios, en un hogar, en cualquier punto de reunión, y tu líder es arrogante, tiene un sentido de arrogancia, es presuncioso, tiene cierta altivez, ten cuidado. Esos son indicadores de que pueden tener una vida en pecado y que les resurge de esta forma, o que simplemente hay una vanidad que no proviene de Dios. Eso quiere decir que sus caminos con Dios no son estrechos. Entonces la humildad es un punto importante. Tú que das una plática de la palabra de Dios en estos lugares que Dios ya te colocó, necesitas entender algo. Tienes que ser humilde, tienes que ser sencillo, tienes que ser esa persona que transmita toda la personalidad de Jesucristo. Y esas personas se van a dar cuenta tarde que temprano. Y tarde que temprano todo sale a la luz. La arrogancia es un punto en los liderazgos, en los pastores, que si tú lo notas que está mal, ten mucho cuidado. Y si tú notas algo en ti, en tu corazón, ten cuidado. O sea, necesitas esa humildad, esa personalidad de Jesucristo. Es muy importante. Sé humilde, un aspecto tan importante. No te sientas mucho de forma arrogante, no te sientas mucho, no porque te dieron un grupo, porque tienes un punto de reunión, te sientas mucho o te creas mucho. No, al contrario, venimos a servir. El que quiera ser mayor, como dijo Jesucristo, tiene que ser de amar abajo. Venimos a servir, a entender que debemos de ser humildes. Salmo 138, me encanta este salmo. Salmo 138, verso 6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Dios quiere estar contigo, Jehová quiere estar contigo, quiere atenderte ahí, en ese grupo que ya te dio, en ese territorio que ya te dio. Él quiere estar ahí, su espíritu tiene muchas ganas de estar ahí. Así que tú tienes que tener esa humildad y que Él te atienda con esa humildad. Necesitas tener una personalidad de humildad.
una realidad en tu vida. La humildad tiene que ser una realidad en tu vida. Sonríe mucho, abraza a la gente, ten ese amor que Cristo tiene, ten esa personalidad del Espíritu de Dios, ¿sí? Atiende, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, dice, mas al altivo mira de lejos. Hay cierta arrogancia a veces en los líderes. Jehová te está mirando de lejos, no se te acerca, no va a prosperar, eso no puede prosperar. Tú estás poniéndole de tus ideas, empiezas a meter y mezclar tus ideas, ese sentido de arrogancia. Y te voy a hacer más directo, más específico. Cuida inclusive la forma en cómo observas a la gente, cómo miras a la gente. Cuida la forma en cómo platicas con la gente. Cuida la forma en cómo te sientas. Cuida la forma en cómo te paras, cómo actúas. El sentido de arrogancia es un indicador que se ve en ti, que se ve, que lo transmites. Entonces tú mismo date cuenta. Hay veces que hasta nos sentamos, hay gente que se sienta con arrogancia y con sentido de que yo soy mejor que otros o ahorita no tengo tiempo para ti, no sé. Necesitas darte cuenta. Ser humilde es un aspecto importantísimo. Tú que tienes un grupo que Dios ha puesto en tu corazón tenerlo, que Dios te ha puesto ahí en ese territorio, tienes que ser humilde. Él es excelso y atiende, a ti te va a atender al humilde. Invitando a nuestros miembros. Vamos a hablar de esa invitación que debemos de hacer. Dice, aviva tu espíritu. Tenemos que dar pasos de esfuerzo. Tenemos que esforzarnos por fe. Dios es el que hace las metas, el que nos trae la victoria. Dios es el que hace todo. Jehová es el que hace todo. Y Jesucristo y el Espíritu Santo, ellos lo hacen. No más que nosotros tenemos que esforzarnos en toda la medida que Él nos dio, en todos los dones, la capacidad que Él nos dio. Tenemos que esforzarnos al máximo por fe, porque la victoria es de ellos. Entonces, anímate. Tienes que animarte. Aviva tu espíritu. Dice 2 Timoteo 1:6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Aviva el fuego de ese don de Dios, de ese don que Dios te dio a ti para que lleves a cabo esa tarea en ese territorio. Conquista tu territorio. Ve y conquista tu territorio, ese lugar que Dios te dio, ¿sí? Dice, el fuego del don de Dios, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, le dice Pablo a Timoteo. Tienes que avivar el fuego, tú tienes que avivarlo, ¿sí? Aviva el fuego, métete más, entre más estemos en las tareas de Dios, más nos avivamos. Si nos relajamos tantito, relajamos todo espiritualmente, necesitamos avivar, necesitamos hacerlo, estudiar más el mensaje que vas a dar, prepararlo bien, date el tiempo, métete realmente con Dios. Miren, cuando uno prepara un mensaje, se siente que Dios nos está enseñando primero a nosotros y luego va a ser una bendición para más personas. Entonces te sientes avivado cuando lo estás preparando. Prepárate, necesitas estar cada vez más trabajando para Dios. Date el tiempo, ¿sí? Aviva ese fuego. Versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No te ha dado Dios un espíritu de cobardía para que no hagas cosas, ni de mediocridad, ¿sí? El poder de Dios que nos da, inclusive ya en otro mensaje lo dijimos en la palabra en griego, lo que significa que es también que Dios te da esa fuerza física inclusive, ese avivamiento que Dios quiere que logres. Entonces no te da un espíritu de cobardía. También esa palabra del poder de Dios, del espíritu que Dios nos da, significa que no eres tímido. Acuérdense, no somos tímidos para realizar la obra de Dios. Somos personas que van hacia adelante. Como dicen los colombianos, echaos para adelante. Echaos para adelante haciendo la obra de Dios. Dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa palabra de poder, ese espíritu de poder que nos da Dios es el que nos da todo esto que expliqué ya. Dice, versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Nunca nos avergonzamos de ir a platicar con la gente. Nunca te dé pena de ir a hablarle al vecino que venga a ese grupo, de decirle a alguien de los que están ahí en la cafetería que se acerque al grupo. Necesitamos empezar a actuar, ¿sí? Hay veces que nos ponemos en pasivo, que vamos y recibimos y listo. Pero sobre todo el líder de ese grupo necesita entender que él tiene que obrar de cierta forma y motivar inclusive a su gente a que lo ayude a hacer la obra de Dios.
No vamos nada más para escuchar nosotros y ya. No, tiene que ser algo más fuerte para que más gente escuche la palabra de Dios. Y estos puntos, estos territorios que Dios te ha regalado, es importante para que la gente siga conociendo más de Dios y más gente se una a estos caminos. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. No nos avergonzamos de platicar de Dios, ni de la gente que está en estos caminos. No nos avergonzamos de nosotros mismos, es imposible. Amamos a la gente que está en el camino de Dios. Dice, sino participa en las aflicciones. Otro punto muy importante. Sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hay aflicciones. Hay gente que te va a rechazar. Hay gente que te va a tachar de que estás loco. Hay gente que se va a alejar de ti. Hay amigos que ya no vas a volver a ver. Porque son gente que no está recibiendo la palabra de Dios. Que ellos quieren estar en sus caminos. Y se va a ir apartando lo que no debe de estar cerca de ti. Inclusive va a haber una aflicción, un ataque. Y van a venir pruebas a tu vida. Hay aflicciones en el camino de Dios. Y más aún a las personas que Dios está poniendo con ese liderazgo. Con ser pastores de territorios. Pastores de territorios. Créetela. Ten esa responsabilidad de saber que Dios te ha colocado como un pastor de todas esas ovejas, esa gente que está ahí contigo. De verdad, es una responsabilidad y necesitas llevarla a cabo. Entonces, participa en las aflicciones. Vienen pruebas, inclusive a tu vida personal, en tu trabajo, es algo espiritual, vienen aflicciones. Pero tú sabes que el poder de Jesucristo, la paz, la tranquilidad, el gozo van a estar contigo. Así que no te preocupes, sigue adelante, sigue conquistando el territorio. Invita. No te canses de querer hacer crecer la obra de Dios. Romanos 10, del 14 al 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber de quién les predique? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dios nos pone, Jehová nos pone para ir a compartir. ¿Cómo puede la gente encontrar estos caminos? Somos la luz del mundo, dice la palabra de Dios. Somos la sal de la tierra, ¿sí? Entonces es importante que vayamos a compartir a ese territorio que Dios te ha puesto, que Jehová te ha puesto. Ve y conquista tu territorio. Muévete, aviva ese fuego. Necesitas empezar a hacer algo. Ten estrategias. Es importante ser estrategas. Ahorita vamos a ver la estrategia y la visión, aspectos importantes en esos grupos, ¿sí? Necesitas empezar a hacer, porque somos hacedores, ¿sí? De la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que llevemos el Evangelio. Y la palabra de Dios nos lleva a conquistar territorios. Dios, Jehová de los ejércitos, Jesucristo y el Espíritu Santo te regalaron este territorio. Toma esa responsabilidad con esa seriedad que tenemos para nuestro Señor Jesucristo. Tómala muy en serio en ponerte a trabajar para ella. Tómala muy en serio. Dice, fíjense, dice, ¿y cómo predican si no fueran enviados? Dios nos envió. Dios te envió y te puso en ese lugar para que empieces a hacer su obra, dice. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Ellos van a escuchar. Hay gente que te va a escuchar. Así que ve y comparte e invita. Y no te canses de invitar a gente a ese grupo. No te canses de invitar a gente a ese grupo. ¿Y cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? Van a creer cuando les platiquemos de ellos. Van a escuchar cuando vayamos. Necesitamos activarnos en la palabra de Dios, hacer crecer ese territorio que Dios ya ha puesto en tus caminos. Si Dios pone en tu corazón colocar un lugar de estos, un territorio que Dios diga, yo creo que Dios quiere que yo en mi casa empiece a hablar de la palabra de Dios a un grupo de personas, o en la cafetería, o en todos los lugares que hemos dicho, puede haber 1000 tipos de lugares. Si Dios pone en tu corazón, ahorita te vamos a hablar de cómo es importante, qué podrías hacer y cómo es importante seguir avanzando a que sigas la obra de Dios si Dios lo ha puesto y tú todavía no lo haces. Dice, vamos a leer un poquito aquí sobre lo que es
que tengas esa responsabilidad, que vayas en esa visión y que tengas esa actitud de realmente liderear un camino de Dios, de liderear un grupo que Dios pone en tu camino. Eh, yo les recomiendo que lean el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es un libro donde se reconstruyen los muros de Jerusalén y cómo la ciudad se va reconstruyendo. Y Nehemías empieza a manejar toda esa obra. Les recomiendo mucho que lean este libro de Nehemías para los líderes de estos grupos o que manejan liderazgo, pero estamos específico hablando sobre los territorios que Dios nos da en las células, en esos grupos, en esos territorios específicos, fuera de las grandes congregaciones. Me refiero a esos puntos que van a ser de mucha utilidad muy pronto, de verdad, se van a dar cuenta muy pronto. Estos puntos específicos van a ser muy, muy, muy importantes para seguir compartiendo la palabra de Dios. Dice en Nehemías 3:20 dice, después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Aquí nos dice que Baruch estaba reconstruyendo una parte de esos muros, pero dice que lo hacía con todo fervor. Hay que hacer las cosas con todo fervor, dicen. Trabaja en la obra de Dios con todo fervor. Hazlo con muchísimas ganas. Esa palabra fervor en el hebreo, o sea, lo que es la palabra que se escribió en la Biblia fue la palabra jaraj, J-A-R-A-H, jaraj, y significa brillar, arder como un fuego encendido, brillar, arder. Entonces Dios quiere que tú la obra la hagas con todo fervor, brillando con todo lo que puedas, ardiente realmente en los caminos de Dios. O sea, necesitas estar bien emocionado y con ganas y con muchas ganas de hacer esa obra. Siempre, este es el punto importante, siempre, normalmente después de cierto tiempo como que le vamos bajando al ritmo o vamos haciéndolo todo más despacio, más relajado, ya no le ponemos la importancia adecuada. Necesitas hacerlo siempre y avivar ese fuego, como dice la palabra de Dios. Avívate. Si sientes que, ay, ya como que nos relajamos, como que esto no crece, avívate. Hay algo espiritual que no está bien ahí. Necesitas avivarte en relación con Dios y a ver qué vamos a hacer. Muévete. Aviva ese fuego y brilla, hazlo con fervor y arde dentro de ti. Hay que tener visión y vamos a leer en Mateo 24:14, que es uno de los puntos de los tiempos, de los últimos tiempos, cómo Dios, Jehová, tiene esa visión tan amplia, ¿no? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Dios tiene una visión completa mundial, ¿no? Dios tiene una visión grande, porque Él ama a todos sus hijos. Y si Dios te puso en un territorio, en una parte, necesitas entender que hay algo grande para ese territorio. Y tú como persona puedes hacer que mucha gente vaya a los caminos de Dios. Pero necesitas tener fe, como ya dijimos, esforzarte. Todos los puntos importantes que hemos hablado hasta ahorita, necesitas enfocarlos, poner tus ojos en Cristo y estar haciéndose un hacedor de la obra de Dios realmente y tomarlo muy en serio, tomarlo bastante en serio y que tú realmente tengas esa responsabilidad. Tener visión es muy importante. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Dios te va a utilizar para que llegue ese testimonio a mucha gente, esa palabra de Jesucristo, esos evangelios a mucha gente. Y va a empezar, pero necesitas avivar ese fuego. Un consejo, si Dios ha puesto en tu corazón ser líder en una célula o un punto estratégico en cualquier lugar donde lo des, como ya dijimos, restaurante, en una cafetería, en la universidad, en la oficina, en el parque, Dios abre los lugares, ¿no? Y pone en tu corazón, ay, yo quisiera hablar de Dios y tener un grupo en este punto estratégico. Te voy a dar algunos consejos importantes. Lee la Biblia por lo menos una vez completa. Esta es una recomendación. Ahora, desde que Dios empieza uno en los caminos de Dios, Dios pone en su corazón transmitir, te dan ganas de platicar de la palabra de Dios, empieza a platicar. Pero cuando ya quieras poner un grupo, mínimo yo te recomiendo que una vez mínimo hayas leído la palabra de Dios para que tengas una idea contextual de toda la palabra de Dios.
Eso no quiere decir que ya la dejes de leer, no, al contrario, tienes que estar leyendo y leyendo. No te imaginas lo que Dios te va a revelar y cómo Dios te quiere utilizar. Así que necesitas tener una relación fuerte con Dios, como ya lo hemos dicho. Es algo espiritual, es una administración espiritual. Entonces, lee la Biblia por lo menos una vez completa y no pares de leer y obedece por amor. Por amor a Jesucristo, obedece, por favor. Asegúrate de hacerlo con mucho amor y muchas ganas. Ese fervor, ese brillar, ese ardor que dijimos, asegúrate de hacerlo con muchas ganas. Una recomendación dentro de todos estos puntos, si tú eres una persona que tiene mucho tiempo dando y ya no quieres el fervor, no tienes el fervor y ya no le quieres echar ganas, dáselo a otra persona. Por favor, dáselo a otra persona que tenga el fervor. Entrégale tu ministerio a otra persona. Porque estás llevando un territorio, estás desperdiciando un territorio, ¿sí? Normalmente Dios te va a quitar. Normalmente Dios te va a quitar y va a poner a más gente. A lo mejor ahí cerca, a lo mejor ahí mismo en tu grupo te va a quitar a ti y va a poner a otro. ¿Por qué? Porque Dios necesita gente, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, dice la palabra, verdaderos, de verdad, que hagan la obra de verdad, que se levanten de verdad a hacer la obra de Dios. Necesitamos levantarnos. Si eres un líder, si eres un pastor de este tipo de grupos, levántate y haz cosas. Esto también aplica para los pastores que tienen congregaciones. No importa qué tan chico, qué tan grande sea, necesitamos levantarnos y hacer algo. No podemos hacer esto una mediocridad. Este es el tiempo en que tiene que ser la visión cada vez más amplia, porque Satanás viene más fuerte. Y si no nos hemos ido al encuentro en las nubes con Jesucristo, como dice la palabra de Dios, es que todavía hay esperanza para más personas. Así que pongámonos a trabajar, pongámonos que es una responsabilidad, y no queremos que la sangre de nadie caiga sobre nosotros. Dice la palabra de Dios que puede caer la sangre de la gente sobre nosotros, de los que se pierden, de los que se mueren en esa muerte espiritual por no haberles compartido. A lo mejor tuviste la oportunidad. Necesitamos esforzarnos más, todos, yo, tú, todas las personas que están en los caminos de Dios, y más aún cuando ya tienes un territorio que conquistar. Identifica si tu congregación es de sana doctrina. Cuando tú perteneces a una congregación y hay este tipo de grupos, primero, antes de ir a decir quiero un grupo de estos, identifica, pon atento a los líderes, a los pastores de esta congregación, identifica si es una congregación de sana doctrina, si no es una de falsa doctrina o si no es una mediocre. Si es una de falsa doctrina y una mediocre y Dios te lo revela, no tienes nada que hacer ahí. De verdad, una persona que tiene una relación con Dios estrecha toma decisiones, toma acciones y se sale de los lugares mediocres y se sale de los lugares de falsas doctrinas. Así que actúa, ponte en oración con Dios y que te guíe hacia tu nuevo lugar. Y ya cuando estés seguro de tu congregación, dices, esta es una congregación de sana doctrina, ponte a trabajar en los caminos de Dios si quieres que dependa de esa congregación, porque muchas veces es la cobertura de cierta congregación. Entonces te recomiendo que primero identifiques ese punto importante que sea de sana doctrina, porque si no, tú vas a tener un grupo y ese grupo nunca va a prosperar, ni van a prosperar las cosas ahí, ni no es espiritual de Dios, tú no estás bien guiado, así que necesitas guiarte correctamente. ¿Sí? Asegúrate de eso. Identifique ese tipo de congregaciones. Platica con tu pastor. Ya cuando identificaste que es una congregación de sana doctrina y tú tienes esas ganas en tu corazón y Dios lo ha puesto en tu corazón, ve con tu pastor, acércate y dile, yo tengo esta intención, Dios ha puesto esto en mi corazón y quiero hacerlo. ¿Cómo puedo lograrlo? ¿Sí? A veces los pastores no tienen tiempo. La verdad es que ahora ya no hay tanto ese servicio de los pastores, de los líderes de los grupos. No les da intención por acercarse a la gente. ¿Por qué esta persona se acercó a preguntarme eso? Porque muchas veces los rechazan porque no los conocen, pero no los conocen porque es grandísima la congregación. Entonces no se dan el tiempo para acercarse a la gente. Necesitas ir y ojalá Dios abra los corazones de los pastores y los líderes y que quiten ese duro corazón para que la gente que tiene verdaderas ganas y se sienten con ellos a platicar, a ver por qué tienes estos deseos y investigar más y estar, es unos pastores responsables de que, oye, la obra de Dios puede crecer, hay una persona interesada. ¿Por qué está interesada? O es uno de falsa doctrina, o es una persona de Satanás, literal, porque quiere hacer más relajo, o es un verdadero adorador que quiere hacer crecer la obra de Dios. Entonces es responsabilidad del pastor general de esas grandes congregaciones sentarse con la persona a conocerlo, o del líder, ¿verdad? Pero muchas veces no se da el tiempo, así que tú ponte en oración para que Dios abra puertas. Dios te va a poner en tu corazón una tarea importante. Si ya tienes este punto, sigue adelante. Si no tienes este punto, estas son las recomendaciones que te doy.
platica con tu pastor y de tu deseo de dirigir un estudio de Biblia en un punto estratégico, ¿sí? Que es fuera de la congregación. Dios quiere que vayamos completamente en sus caminos y que hagamos crecer su obra. Este mensaje es para avivar a todos esos que ya son líderes. Dios ya te dio un liderazgo. Dios ya te hizo pastor en un punto estratégico. Conquista ese territorio. Conquista ese territorio es lo mínimo que podrías hacer, moverte, porque ya te dieron algo. No lo dejes así, no lo dejes tan simple como ya tengo un liderazgo, no lo tomes como punto de arrogancia porque Dios te va a quitar de ahí, te puedes perder de los caminos. Necesitas tomarlo con humildad. Muchos puntos importantes en una relación estrecha con Dios. Dios quiere que crezca ese lugar que ya te dio, que conquistes ese territorio. Así como Josué cruzó a la tierra prometida y fue y conquistó, ya teniendo la tierra prometida en sus manos, él fue a conquistar los puntos que Dios ya le había regalado. Es por fe, esto es por fe. Vamos a orar por todos esos pastores de puntos estratégicos, de casas, de universidades, cafeterías, restaurantes, de todos esos que se juntan en parques, fuera de a lo mejor una congregación muy grande, fuera a lo mejor de un edificio, de un hombre que lo hacen con tanto amor para seguir creciendo. Cierra tus ojos y dile a Dios que te ayude a conquistar tu territorio. Cierra tus ojos y haz esta oración conmigo si eres un pastor o un líder de este tipo de puntos estratégicos para conquistar tu territorio. Dile, gracias Padre por este punto importante que me has dado, por esta forma de compartir tu palabra, Señor, este territorio que debe ser conquistado, Señor. Ayúdame a llevar tu palabra, Señor. Reprende a Satanás y ata todo a todo demonio, Señor. Quítalo de nuestros caminos y ayuda a crecer tu obra, Señor. Ayúdanos a avivar este espíritu, Señor, a que reviva, Señor, nuestra fe, nuestra esperanza, Señor, en hacer crecer y que más gente lo escuche, Padre. Ayúdanos a hacer crecer. Aviva, Señor, el fuego en nuestros corazones, Señor, y ayúdame, Señor, a conquistar este territorio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dile a Dios que te ayude y dile con muchas ganas, fervor, actúa. Y si tú eres una persona que nunca habías escuchado hablar de Dios y quieres ir a estos grupos, yo te los recomiendo bastante porque son grupos en los cuales la gente se conoce, se apoya entre sí. Son grupos en los que Dios hace una obra muy importante, la verdad. Esta relación con la gente es la relación que Dios quiere que tengamos. Son las congregaciones reales y verdaderas cuando se conoce la gente. Esos que a lo mejor no son muy grandes, pero son puntos estratégicos donde está creciendo la obra de Dios. Si tú no conocías de la palabra de Dios, acércate a alguna congregación cristiana, identifica si es de esta doctrina, lee, métete con Dios y ve a un punto o empieza a investigar dónde se reúne la gente para platicar de Dios. Hay muchos lugares. Si nunca has entregado tu corazón a Jesucristo y tienes ese deseo de que entre, de que te ayude a ver las cosas como son reales, a que te ayude a conocerlo, cierra tus ojos, entrégale tu corazón y vas a ver que Él va a obrar en paz, en armonía, te va a dar mucho amor, te va a dar mucha sabiduría, te va a ayudar a tener gozo, aunque pases por la prueba más difícil, Él te va a ayudar a estar feliz y contento de verdad. Déjalo entrar en tu corazón, pero camina con Él. O sea, agarra su palabra y empieza a leerla y relaciónate con Él y empieza a buscar ese lugar que Dios tiene preparado para ti. Así que cierra tu corazón para que le entregues, cierra tus ojos para que le entregues tu corazón a Jesucristo. Y vamos a hacer esta oración para que Jesucristo entre fuertemente en tu corazón y que actúe en tu vida. Cierra tus ojos y dale tu vida a Dios. Dile, gracias, gracias Padre Celestial, porque has puesto este mensaje en mi vida, Señor, porque tengo ganas de conocerte. Gracias por la vida que me has dado y por encontrarme contigo. Padre Celestial, gracias. Reconozco a Jesucristo que vino a este mundo para perdonar mis pecados. Reconozco que murió y resucitó y que está sentado a tu derecha, Padre, y que puede restaurar mi vida. Te pido perdón, Jesucristo, por todos mis pecados. Gracias por dar tu vida por mí. Perdóname de todo corazón. Ahora te pido que entres a mi vida, entra a mi corazón, a mis pensamientos, a mis sentimientos, a todo mi ser. Entra y restáurame y haz de mí esa persona que tú quieres que yo sea, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Padre Celestial. Amén. Así recibes a Cristo en tu corazón y empieza una vida con Él. En este
en estas etapas en la vida donde parecen muchas cosas que están sucediendo, buenas, malas, no sabemos hacia dónde guiarnos, la economía, los gobiernos, tantas cosas que a veces difíciles, a veces muy buenas, a veces no sabemos ni dónde andamos. Cristo quiere obrar en tu vida, quiere mostrarte quién es. Acércate a conocer a Jehová de los ejércitos, a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Acércate a conocer a Jesucristo, quien dio la vida por ti, y al Espíritu Santo, que va a entrar en ti y va a estar alrededor tuyo y va a estar protegiéndote y guiándote sobre todo en estos caminos. En el nombre de Cristo Jesús nos vemos pronto. Dios te bendiga.